Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Ellos son pieza fundamental para poder realizar esta fiesta del libro. Buenas tardes para todos. Continuamos con las actividades de hoy, sábado 5 de septiembre, último día de la fiesta del libro de Cúcuta Virtual, pero seguimos disfrutando, conociendo y aprendiendo en el marco del Bicentenario. Tenemos acá a la Academia de Historia de Norte Santander que nos trae la conferencia Cadencias que el aire dilatan la sombra. Es una ponencia crítica y analítica sobre 4 obras de 4 autores representativos del romanticismo europeo. Las cuitas del joven Werther, 1774, del alemán Johann Wolfgang von Goethe, desde 1749 hasta 1832. Oda a una urna griega, del año 1819, del británico John Keats, que nació en 1795 y murió en 1821. Correspondencias, una obra de 1857 del francés Charles Baudelaire, nació en 1821 y murió en 1867. Y Rimas, 1871, del español Gustavo Adolfo Bécquer, que nació en 1836 y murió en 1870. Esta conferencia está a cargo de Fernando Chelle, escritor uruguayo, radicado en Colombia desde el año 2011, profesor de literatura, especialista en corrección de estilo y variaciones de la lengua española. Bienvenido, doctor Chelle, a la fiesta del libro de Cúcuta. Buenas tardes, queridos amigos de la fiesta del libro de Cúcuta. Mi nombre es Fernando Chelle y hoy compartiré con todos ustedes algunos conceptos de mi libro Cadencias que el aire dilata en la sombra, una obra publicada en el año 2018. En una conferencia sobre el romanticismo literario europeo en general, que es el contenido de la obra citada, sería una tarea no solo pretenciosa, sino inabarcable. Se tendría que hablar de un movimiento que estuvo presente en todos los países del antiguo continente, que se extendió desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, pero que de alguna manera sus características nunca dejaron de estar presentes. Incluso las podemos ver hasta en obras de la actualidad. En esta conferencia que he titulado Cadencias que el aire dilata la sombra, con el cuarto verso de la rima 1 de Gustavo Adolfo Bécquer, me detendré en el estudio de algunos pasajes de obras representativas de 4 autores pertenecientes al romanticismo literario europeo. Las cuitas del joven Werther, 1774, del alemán Johann Wolfgang von Goethe. Oda a una urna griega, del británico John Keats, una obra de 1819. Correspondencia, del año 1857, del francés Charles Baudelaire. Y Rimas, del español Gustavo Adolfo Bécquer, una obra de 1867. Estudiaré específicamente un tema que atraviesa la obra de cada uno de los autores, la reflexión acerca de la dificultad de la expresión artística, literaria, poética. La novela epistolar de Johann Wolfgang von Goethe, Las cuitas del joven Werther, se encuentra dividida en 2 partes, tituladas Libro primero y Libro segundo, respectivamente. En la carta del 10 de mayo, texto perteneciente al libro primero, la segunda epístola que el joven protagonista envía a su amigo y receptor Guillermo, el tema predominante es precisamente el artístico, el conflicto que se establece entre la vivencia y la creación artística. Veamos el comienzo de la carta. Dice: semejante a una de esas suaves mañanas de primavera que dilatan mi corazón, priva en mi espíritu una gran serenidad. Estoy solo y gozo y me regocijo de vivir en estos sitios creados para almas como yo. Me siento tan feliz, amigo mío, estoy tan absorto en el sentimiento de una plácida vida que hasta mi talento resiente su efecto. Mi pincel y mi lápiz no podrían trazar hoy la menor línea, dibujar el menor rasgo, y no obstante, jamás me he sentido tan gran pintor como hoy.
Más allá de mostrar el estado de gratitud de Werther, el símil con el que comienza la carta, muestra lo gozosa que resulta ser la primavera para el joven artista. La carta transcurre en primavera y nos muestra un personaje en estado de felicidad, ya que la novela se va a establecer un paralelismo psicocósmico donde va a existir una correspondencia entre el estado de ánimo del personaje y la estación del año que está viviendo. En el segundo enunciado, el que cierra el primer párrafo de la carta, encontramos una confesión directa del personaje. Está solo, en medio de la naturaleza, y se encuentra feliz. Se halla en un lugar que le permite comunicarse directamente con lo que podríamos denominar, desde un punto de vista panteísta, la divinidad. Este deleite por los lugares intactos, no contaminados, va a ser una característica inequívoca de los escritores románticos, que al igual que como sucede con Werther en este pasaje, verán en la naturaleza un refugio, una muestra de la divinidad, un lugar que no se encuentra contaminado por el mercado de las grandes ciudades. En el segundo párrafo, Werther continúa reparando en su estado de ánimo y hace referencia a cómo este repercute en su obra. La dicha que lo embarga afecta a su quehacer artístico, pero no al artista. Su sentir sigue intacto y el quehacer artístico no desaparece de su horizonte de expectativas. Se establece así un conflicto entre la creación artística y la vivencia artística y se da la paradoja de que Werther, incluso no realizando nada, se siente un gran pintor. Veamos el cierre de la carta. Dice: oh amigo, cuando ante mis ojos aparece lo infinito, sintiendo el mundo reposar a mi alrededor, y tengo en mi corazón el cielo, como la imagen de una mujer querida, dando un gran suspiro, exclamo: ah, si pudieras expresar, estampar con un soplo sobre el papel lo que vive en ti, con vida tan poderosa y tan ardiente. Si tu obra pudiera reflejar tu alma, como este es el espejo de un Dios infinito. Pero ay, querido amigo, me pierdo, me extravío y sucumbo bajo la imponente majestuosidad de esta visión. Este párrafo con que se cierra la carta, donde encontramos un desdoblamiento del narrador, donde el Werther que vive la experiencia le habla al Werther artista. La experiencia mística es tan maravillosa que despierta en el Werther que la vive la necesidad de decirle al Werther artista lo fantástico que sería poder llegar a plasmar y perpetuar tanta belleza y tanta dicha. Es una vivencia poderosa y ardiente, y la expresión artística, una vivencia tal, sería el espejo del alma del artista, que a su vez es el espejo de la divinidad. Este juego especular muestra en última instancia que la obra plasmada con el poder y el ardor necesario por parte del artista es una muestra de la divinidad. En el final de la carta, Werther se dirige nuevamente a Guillermo, al receptor, para expresarle que se siente gozosamente derrotado ante la experiencia mística. Es el Werther artista el que se pierde y se extravía ante la imponencia y la majestuosidad. Bien, dejemos de lado ahora entonces a Johann Wolfgang von Goethe y metámonos con John Keats. Sigamos reparando en el tema del conflicto de la expresión artística, ahora vinculado a la expresión poética, literaria. Veamos un fragmento de la primera estrofa de la Oda a una urna griega de John Keats, donde el yo lírico
al dirigirse a la urna le dice: tú, novia aún intacta de la tranquilidad, tú, hija adoptiva del silencio y del tardo tiempo, historiadora selvática que puedes expresar un cuento adornado con mayor dulzura que nuestra rima. La comunicación de la urna no pasa por el código lingüístico, sino por las imágenes que están talladas en el mármol. En esos versos vemos cómo el poeta le da más valor a la plasticidad de las imágenes que a la comunicación lingüística. La dulzura, lo agradable que pudo transmitir el artista primario, el escultor de la urna, no puede llegar a ser expresado en la segunda obra hecha de palabras. De manera que lo que tenemos en esos versos, aparte de la introducción al poema, es una reflexión sobre el hecho creativo realizado desde el poema mismo. En este caso se trata de un pasaje de un lenguaje artístico a otro, pero en el fondo este es el tema de la imposibilidad de la expresión artística. Si bien miramos, es la misma imposibilidad que describe el joven Werther en la carta del 10 de mayo, cuando frente a tanta belleza de la naturaleza se siente imposibilitado de poder pintar. Quien quizá ha expresado mejor la dificultad de la expresión total de la escritura ha sido Gustavo Adolfo Bécquer en su Rima 1, donde el yo lírico refiere que lo gigante y extraño que precede a la manifestación artística debe ser expresado por un lenguaje rebelde y mezquino. La obra resultante termina siendo un pálido reflejo de aquello que inspiró el poema. Veamos, demos lectura a la Rima 1 para después comentar a Bécquer y ver cómo se relaciona con lo que venimos trabajando de Goethe y de Keats. Yo soy un himno gigante y extraño que anuncia la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde mezquino idioma con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. Bien. Es un texto que, si bien miramos, tiene un carácter metapoético, un texto que reflexiona sobre la dificultad de expresión poética. La primera estrofa comienza el poema en sí con un tono exaltado, parecido al de un himno, con una afirmación contundente. Yo sé un himno. El verbo saber en primera persona muestra la seguridad que siente el yo lírico al respecto, no tiene ninguna duda. Ese himno, esa composición solemne, elevada, que además de contener letras, también es música, es la poesía que está configurada adentro suyo. Esto es algo que precede a la composición poética. El himno es calificado con dos adjetivos muy significativos: gigante y extraño. El hecho de que sea gigante trasciende la posibilidad de ser expresado, es algo inabarcable. A esta característica se le suma la extrañeza. El adjetivo extraño pareciera como si se contrapusiera a la utilización
del verbo saber en primera persona, pero es que el yo lírico es consciente que el himno es algo ajeno a él y lo que no comprende es cómo esa composición sublime llegó a existir en su interior. En los dos adjetivos que caracterizan al himno se encuentra la raíz del fracaso al que se enfrentará el poeta, porque a eso gigante y extraño tendrá que expresarlo con un lenguaje rebelde y mezquino. Esta imposibilidad a la que se enfrenta no es otra cosa que la imposibilidad de llegar a expresar el ideal, y este es un tema romántico por excelencia, es el mismo que acabamos de ver en Werther y también el que se enfrentó aquí. Los primeros versos del poema parecieran ser una expresión impulsiva de un entusiasmo contenido. Son los versos más arrebatados de todo el texto. No encontramos ningún tipo de pausa, ningún hipérbato o alteración. Todo es lineal y fluido. La certeza del yo hace que se exprese de forma incontenible. Nos dice que el himno anuncia en la noche del alma una aurora. Se utiliza el lenguaje místico. Se habla de la noche del alma para hacer referencia a lo no expresado. Dentro de la oscuridad del alma del poeta, el himno es un anuncio de algo distinto, no de la luz, no del día, sino de la aurora. Si ese himno pudiera llegar al ideal del yo lírico, seguramente hablaría del día, pero como eso no es posible, nos habla de la aurora, que es una luz difusa, una luz intermedia entre el día y la noche. No es extraño que la primera pausa del poema se encuentre después de la palabra aurora, porque los dos versos siguientes tienen un matiz de desencanto, de fracaso. Esto lo vemos, en primer lugar, en la utilización de la palabra página. Al usar una mitonimia y no hablar de poema, sino de página, se hace referencia a lo material, y esto implicaría una pérdida con respecto a lo espiritual. Además, se pasa de algo unitario, como el himno, a la pluralidad de las páginas, lo que también implica una degradación. El himno aparece referido como ese himno. Pareciera como si, al ser nombrado por el poeta, se alejara de él y al pasar por las páginas no quedara más que un mero reflejo degradado. Hay una identificación sorprendente. Las páginas son cadencias. El himno se ha perdido de la composición solemne, elevada, unitaria. En las páginas no quedan más que cadencias, sonidos tenues. Como si fuera poco, esas cadencias se enfrentan a otro agravante. El aire las dilata en las sombras. Los mínimos vestigios que podían llegar a quedar del himno se expanden, se pierden en la sombra, en el olvido. El poeta partió de la noche del alma y termina en la sombra. La aurora era una esperanza, una ilusión a la que se le opuso de forma antitética la realidad de la sombra, que es el fracaso de la expresión. ¿Y a quién más? La palabra himno desaparecerá del poema. En la segunda estrofa comienza nuevamente con la referencia a la primera persona, pero ahora con el pretérito imperfecto del subjuntivo. Quisiera, lo que implica claramente un deseo, no una certeza. El himno ha desaparecido, lo único que queda de él es esa desinencia verbal en escribirle, en le. Solo esa pequeña partícula nominal es lo que le elude, pero indiscutiblemente ya no tiene la misma importancia que en la primera estrofa. En los dos primeros versos de la segunda estrofa hay un hipérbato bien marcado que nos hace sentir a los lectores la dificultad a la que se enfrenta el poeta al querer expresar con el idioma ese himno gigante y extraño que vive en su interior. El hipérbaton se abre con el deseo del yo y se cierra con la referencia al idioma, que es algo genérico.
Existe una dificultad para el poeta al tener que expresar el himno, que es algo íntimo y personal, con algo genérico, como es el lenguaje de los hombres. El himno es algo que le pertenece a él, pero el idioma no. Por eso es por lo que tiene que domarlo, que domesticarlo. El verbo domar alude a una lucha física y la del poeta es una lucha espiritual. Aparte del hiperbatón, hay un encabalgamiento entre el primer verso y el segundo que nos hace sentir ese esfuerzo, esa dificultad que implica tener que plasmar lo individual en lo genérico. El yo lírico usa el gerundio domando, lo que muestra una continuidad en la lucha, por eso vivo que es el idioma. Este calificado además con dos adjetivos, como veíamos antepuestos, dos adjetivos que rebelde y mezquino, que muestran lo que es esencial. Es rebelde porque no responde a lo que el poeta quiere expresar, y a su vez es mezquino porque es escaso, es insuficiente. En los dos últimos versos de la estrofa, el poeta le pide al lenguaje algo que de por sí es lineal, que sea simultáneo. Hay un esfuerzo en el uso del polisíndeton por superar la linealidad, pero nosotros como lectores sabemos que eso no es posible y percibimos el fracaso. El yo lírico quisiera que el lenguaje fuera una especie de quinta esencia de los sentidos, pero cuando se refiere a eso, no tiene otra alternativa que enumerar linealmente cuáles son sus pretensiones. La tercera estrofa, la última estrofa, era del desencanto. Aquí termina una gradación descendente con esa frase de derrota, pero en vano es luchar. El pronombre yo, con que se abrían las dos primeras, las estrofas anteriores, ¿sí?, ha desaparecido. El poeta ya no tiene nada que afirmar, es como si se sintiera derrotado y se rindiera. Hay una explicación de por qué considera inútil la lucha de expresar el himno. Porque dice, no hay cifra capaz de encerrarle. Dice que no hay, no que no encuentra, no hay código que permita cifrar ni palabra precisa o exacta que pueda expresar el himno, del que sigue quedando en esta última estrofa únicamente la partícula nominal le. Es significativo el uso del verbo encerrar, que podríamos asimilarlo como plasmar, expresar. Después de esta frase de derrota con que se abre la última estrofa, encontramos una pausa importante marcada por un punto y coma. Después de la pausa encontramos una posible salida. No se cierra el poema con una derrota total. La presencia de la amada en un clima de intimidad, en un clima de comunicación afectiva, quizás sea un factor que posibilite la expresión del himno. Es una posibilidad. El poeta dice apenas y luego pudiera, pero bueno, si se dieran esas condiciones, tal vez el himno pudiera ser expresado. Miremos la rima 21, dice, muy conocida, que dice, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Como para ver que la mujer es la poesía. Como la mujer es el sentimiento, tal vez ella sea la única que pueda captar el himno. Quizá con la ayuda de la mujer el poeta puede expresar el himno, o quizá la mujer con sus sentimientos pueda suplir lo que el lenguaje rebelde y mezquino no puede decir. El himno, que es algo que asociamos a lo colectivo, aquí tiene una sola receptora, la mujer hermosa, su amor. La poesía, esa que vive de forma independiente del poeta, esa que es un himno gigante y extraño, es posible que se plasme gracias al amor. El poema termina de forma bastante cortante si pensamos en el arrebato expresivo con el que comenzó.
pero al menos no termina en derrota, se brinda una salida consoladora, no triunfal, pero sí consoladora. El poema Correspondencias de Charles Baudelaire, de alguna manera, con el uso de la sinestesia, logra acercarse a ese lenguaje pretendido por Becker, a esa especie de quintesencia de los sentidos. Este texto, que funciona como una poética dentro de la obra bohleriana Las Flores del Mal, va a marcar el camino que llevará a las diferentes vanguardias del siglo XX. Vamos a leerlo. Correspondencias. La naturaleza, ¿no? La natura es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada. Como muy largos ecos de lejos confundidos en una tenebrosa y profunda unidad, vasta como la noche, como la claridad, perfumes y colores y sones se responden. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como praderas, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, que la expansión poseen de cosas infinitas, como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y los sentidos. Este poema es el que, de alguna manera, abre el libro Las Flores del Mal, ya que el poema del comienzo, el titulado Al lector, funciona como una introducción. Y es muy importante el lugar que ocupa este texto correspondencia dentro del libro, porque va a funcionar como una poética de lo que se verá en las páginas que lo siguen y que tanta importancia ha captado hasta el día de hoy. El tema del poema ya está planteado en el título, son las correspondencias que el poeta va a encontrar a establecer entre los distintos aspectos que hacen a la naturaleza del hombre. Existen correspondencias entre el mundo material y el mundo espiritual. La función del poeta es irlas descubriendo, captando, traduciendo. Comencemos con los primeros versos. Dice: la natura es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Es importante para analizar este primer verso, que dará cuerpo a todo el poema, reparar en la concepción religiosa panteísta de Charles Baudelaire. Como sabemos, los panteístas no creen en un Dios creador separado de la naturaleza humana, sino que ven al creador en todas las cosas del universo. Dios está en todo. De ahí el adjetivo, en su forma neutra, pan, que quiere decir todo, es un antiguo deísmo, Dios. Deísmo, Dios. El poeta, como hijo de ese Dios que intentará interpretar en su multiplicidad de lenguajes, comienza diciendo que la naturaleza es un templo. Si reparamos en el significado primario de la palabra templo como edificio de carácter religioso, como lugar donde se adora a Dios, como la casa de Dios, no es de extrañar que Baudelaire, en su carácter de panteísta, nos diga que la naturaleza es un templo. Dios está en todo y
Por esa misma razón, la naturaleza misma es el templo de la casa de Dios. Resulta que la naturaleza está compuesta por la multiplicidad de manifestaciones vitales, las que sostienen ese templo, los vivos pilares. Nosotros, los seres humanos, estaríamos dentro de esos vivos pilares. Pero también habría vivos pilares que son los árboles, los ríos, en fin, todas las manifestaciones vitales que hacen a la existencia. El problema radica en que cada pilar que compone la naturaleza tiene su propio lenguaje. De ahí que por momentos para el hombre suelen ser confusos los lenguajes distintos al suyo. Pues bien, la función del poeta será ir interpretando la diversidad de esas confusas palabras. Por eso es que nos continúa diciendo, por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada. El mundo entonces es ese bosque de símbolos por donde el hombre pasa y el cual tendrá que interpretar. Esta labor la realiza con suficiencia un hombre que se destaca de los demás por su exquisita sensibilidad. Y ese hombre es el poeta. Ahí tenemos el carácter romántico de Baudelaire. La familiar mirada radica en que los hombres también somos pilares del templo. Familiares en una creación panteísta del árbol, del río, para continuar con los ejemplos ya dados. Como muy largos ecos de lejos confundidos en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, perfumes y colores y sones se responden. Este segundo cuarteto muestra con un claro hipérbaton, ya que la frase está de forma desordenada, la manera en que se da esa correspondencia. Es que detrás de todos los lenguajes diversos hay una correspondencia que lleva a un equilibrio universal donde se manifiesta la grandeza de la creación. El eco, de por sí, se caracteriza por ser un sonido difuso, pero todavía aquí el poeta nos dice que son más de un eco y que aún se confunden. Hay una intención por parte de Baudelaire de mostrar lo difícil e intrincada que es esa conjunción de lenguajes diversos en una unidad, por eso es que la tilda de tenebrosa. Los dos versos que cierran el cuarteto intentan mostrar, por un lado, la característica de la correspondencia universal y por otro, los elementos del mundo sensible que la compone. ¿No? Recordemos aquí la rima 1 de Becker. La unidad abarca toda la creación, todo está perfectamente diseñado y tiene su lugar, de ahí que sea vasta como la noche, como la claridad, comparación antitética que no deja nada por fuera. La correspondencia se da, nos dice el poeta, entre perfumes, colores y sonidos y sones. Ya que aquí están sentadas las bases del simbolismo y de toda la poesía moderna, o acaso no es cierto que existan perfumes frescos, colores violentos, sonidos dulces, perfumes que nos sugieran recuerdos tristes o alegres, en fin, un mundo de correspondencias que este genial poeta nos enseñó a descubrir. Los tercetos finales se ocuparán de desarrollar el tema que se ha planteado en estos dos cuartetos y son de una belleza inigualable. Veamos. Dice, hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como praderas. Hay otros corrompidos, ricos y triunfantes. Dejemos hasta ahí, ahora nos metemos en el último terceto. Porque al comenzar el análisis, dije que las correspondencias se establecían no solo en el mundo sensible,
sino que abarcan también el mundo espiritual. En el caso del primer verso de este terceto, vemos cómo, de forma magnífica, el poeta, logra establecer una correspondencia entre el mundo de los sentidos y los conceptos morales. Ya hay una mezcla con respecto a los sentidos. Veamos, lo fresco está relacionado con el sentido del tacto, no del olor. Pero ¿quién puede negar que hay perfumes que son frescos? Lo notable es el elemento comparante, carne de niños, que seguramente todos coincidiríamos que es fresca. ¿Pero por qué? Es fresca porque no está corrupta, no ha sido contaminada, por eso es fresca. Pero esa frescura está vinculada al mundo de lo moral, de los valores, no de los sentidos. También existe una metonimia donde aparece el oboe como dulce cuando si algo es dulce no es el propio instrumento, sino el sonido que emana de él. También vemos cómo un sonido que pertenece al sentido de la audición se lo vincula al sentido del gusto. Hay también en el terceto una comparación que es literal, verdes como praderas, aunque se le da al perfume un color, o sea, se lo ubica en el terreno del sentido de la vista. Esta comparación da paso a otros perfumes, a los corrompidos, ricos y triunfantes, los que aparecen en el último terceto, sí. Aquellos que son producto de la mano del hombre, que tanto me recuerdan a ese terrible personaje que de forma fantástica nos dejó Patrick Süskind. Hablo de Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista del perfume. Dice que la expansión poseen de cosas infinitas, como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y de los sentidos. Este último terceto cierra la idea de las correspondencias apuntando al infinito, a esos perfumes que cantan los transportes del alma, los transportes hacia el mundo espiritual. Para finalizar, es notorio en este poema de Charles Baudelaire cómo Baudelaire logra darle al lenguaje esa característica tan anhelada por Becker, o al menos logra acercarse a ese deseo, porque con sus correspondencias el lenguaje pasa a ser una especie de quintesencia que a un mismo tiempo puede llegar a expresar esos suspiros y risas, colores y notas que tanto pretendió Becker en su poesía. Y así termino esta conferencia que quería traerles el día de hoy, que comenzó por allá, por el año 1774, con John Wolfgang von Goethe y con las cuitas del joven Werther. Después vimos a Keats, pasamos al mundo del escritor británico, a Keats. Después vimos al que mejor trató este tema, que fue Gustavo Adolfo Becker, con la rima 1, y cerramos con este poema, con correspondencia, que de alguna manera, con el uso de la sinestesia, se acerca lo más posible, lo que más puede, a lo pretendido por el poeta español. Para mí fue un gusto conversar esta tarde con ustedes para la fiesta del libro de Cúcuta desde la Academia de Historia de Norte de Santander. Les habló Fernando Cheque. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Academia de Historia de Norte de Santander y al Dr. Cheye por traernos este interesante tema. Sigan conectados con la fiesta del libro virtual, que tiene muchas más actividades para ustedes. Permanezcan en nuestra plataforma www.fiestadelibrocucuta.org. Revisen toda la programación y conéctense con nuestras redes con el hashtag Yo Me Gozo la Flip Virtual. Participen en nuestros retos y test y suban sus fotografías. Las estaremos posteando. Nos vemos en el próximo evento.